He estado recibiendo una serie de consultas de trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores, sindicalizados y no sindicalizados, sobre el proyecto de ley 354. Es un proyecto de ley todavía porque no ha sido sancionado por el presidente, aun cuando ya fue aprobado en tercer debate. Y he querido hacer este video breve para explicar a grandes rasgos el proyecto, pero la Confederación Convergencia Sindical va a estar realizando un webinar este lunes 3 de agosto a las 6 de la tarde. Síganos por las redes sociales para poder explicar a mayor detalle el contenido del proyecto tal y cual como salió. El proyecto 354 es un proyecto que aborda básicamente 6 temas. El primero tiene que ver con la prolongación de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo a un periodo mayor que lo que establece el Código de Trabajo. El segundo tiene que ver con el cambio de turno, los cambios de turno en las empresas que han sido impactadas por esta situación de la sanitaria. El tercero tiene que ver con la segunda partida del 13º mes, es decir, que se tiene que pagar el 14 de agosto. El otro tema tiene que ver con el mutuo acuerdo, el otro con el cálculo de prestaciones por despido, en caso de que hubiera un despido. Y el sexto tema es sobre el fuero de maternidad. Otro aspecto interesante de este proyecto, importante que tengamos en cuenta, es que este proyecto entra en la categoría de legislación especial, porque tiene un campo de aplicación, es decir, que se aplica a las empresas que han suspendido operaciones total o parcialmente por causa de la pandemia. Es decir, que si su empresa ha seguido operando, no se le aplica la ley. Y esto es importante porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que me han preguntado, mi empresa ha seguido trabajando, ¿se me aplica la ley? En este caso, no se le aplica. Y el otro aspecto es que es una ley que tiene una temporalidad, es decir, tiene un tiempo de aplicación y es hasta el 31 de diciembre de este año, salvo el tema que tiene que ver con el fuero de maternidad, que sí tiene una aplicación más allá del 31 de diciembre. Brevemente, sobre el tema de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el Código establece que esta medida puede ser prorrogada por un máximo de 4 meses. Este proyecto de ley dice que esta medida puede ser, estos 4 meses estaban ya para terminarse en el mes de agosto, en este mes, empezando este mes, pero el proyecto de ley señala que van a poder ser prorrogados hasta el 31 de diciembre de este año, es decir, amplía el campo de aplicación establecido por el Código de Trabajo. Pero tiene que ser mes tras mes, porque hay mucha gente que pregunta, bueno, pero me suspendieron los contratos de trabajo hasta diciembre en mi empresa. Eso no es correcto. Eso tiene que darse mes por mes. Además, el decreto 81 que reguló durante la pandemia esta medida, habla del silencio administrativo, es decir, que si la empresa solicita al Ministerio de Trabajo y el Ministerio no le contesta, automáticamente se da por aceptada la suspensión de contrato de trabajo. Este proyecto de ley elimina esa medida que realmente era contraria a los trabajadores, porque se tiene que esperar que el ministerio efectivamente lo autorice. Un aspecto interesante de este proyecto es que prohíbe que las empresas que tengan contratos suspendidos puedan contratar a otros trabajadores para realizar las mismas funciones de las personas que están suspendidas de los contratos. Y esto ha estado pasando. Muchos trabajadores y trabajadoras nos han señalado, yo estoy suspendido y la empresa está contratando a otra persona de manera irregular. Bueno, esta ley prohíbe taxativamente esa acción. El otro tema, sobre el tema de los cambios de turno, entendemos que producto de la pandemia se han establecido toque de queda, se han restringido los sábados y domingos. Esto ha modificado el funcionamiento de muchas empresas y el proyecto habilita la posibilidad de que la empresa cambie de turno con 48 horas. Hay que tener mucho cuidado porque aquí esta norma es específica para las empresas que se vean obligadas a modificar los horarios por cuestiones sanitarias. Las empresas que no tengan necesidad de hacerla tienen que seguir rigiéndose por lo que dice el Código de Trabajo, por lo que dice la convención colectiva, o negociando directamente con los trabajadores cualquier cambio de turno. El otro aspecto, con respecto al 13º mes, la segunda partida de agosto, el decreto que regula esta prestación laboral habla de que se tiene que calcular en base a los salarios percibidos
en el periodo que le antecede, es decir, del 15 de abril al 15 de agosto. Si los trabajadores y trabajadoras estaban con los contratos suspendidos, obviamente que no tenían la posibilidad de calculársele ese décimo sobre los salarios percibidos, porque entonces sería cero. El proyecto originalmente planteaba un décimo simbólico de $50 pagado 2 partidas. Esa parte se eliminó. Ahora señala que los que no hayan recibido salario en ese periodo se les dará una bonificación especial por parte del gobierno, que no señala con claridad cuánto es ni nada. O sea, ahí quedó un poco en ambiguo esa parte. Pero las personas que hayan trabajado parcialmente, es decir, que reactivó digamos que en junio con el bloque 2, o que ha tenido labor durante este periodo, se le calculará proporcionalmente. Igual que la gente que ha laborado durante todo este periodo sin interrupción, se le tiene que pagar como dice el Código de Trabajo. Y todo debe ser pago al 15 de agosto. Este proyecto señalaba de que se puede pagar en 2 partidas. Eso se eliminó. Hay que estar claro, se eliminó. Y queda solamente el pago completo en agosto. Sea que sea proporcional o sea completo, pero el 15 de agosto. El otro aspecto tiene que ver con los mutuacuerdos. Y aquí es importante señalar que los empresarios han estado abusando de esta medida para encubrir despidos. Y hay una gran cantidad de mutuacuerdos presentados en el Ministerio de Trabajo. Y muchas veces esos mutuacuerdos son coaccionados a los trabajadores, que no les dejan otra salida que tener que aceptarlo. En este caso el proyecto regula esto y el mecanismo es el siguiente. El empleador le tiene que presentar al trabajador la propuesta de mutuacuerdo y darle 2 días para que el trabajador lo piense, o la trabajadora. Si en 2 días el trabajador o trabajadora no responde, se da por hecho que rechazó la oferta de los empresarios, del empresario, y el mutuacuerdo no se aplica. Si esta medida no se cumple, el mutuacuerdo es nulo, es decir, no vale. Sobre el otro tema del cálculo de prestaciones, el código señala que en caso de despido, las prestaciones se calculan en base al último mes o a los 6 meses anteriores. En cualquier caso, lo más favorable al trabajador. Pero si los trabajadores están con jornada modificada o con su contrato suspendido, entonces ese monto baja. Entonces el proyecto señala con claridad que para efectos de despido se tiene que calcular de marzo hacia atrás, es decir, antes de la pandemia, donde los trabajadores tenían sus salarios normales. Entonces eso permite que no se utilice los periodos de bajos de salario o de sus contratos suspendidos para calcular más barato el despido. Sobre el tema del fuero de maternidad, lógicamente, si una trabajadora que se le estaba acabando el fuero, ya tenía, vamos a decir que le faltaban 4 meses para que se le venciera el fuero, y le suspendieron por 4 meses el contrato de trabajo, entonces el empleador podría decir, bueno, entrando, recontratándote y despidiéndote porque ya no tiene fuero. Bueno, esta norma señala que no, que durante ese periodo no se calcula el fuero, así es que la trabajadora, cuando reingrese, se le tiene que computar los meses que le faltaban de fuero. Es decir, en este caso, si fueran 4 o 5 meses de fuero que le quedaban pendientes, son los 4 o 5 meses que se le queda posteriormente. Esos son los grandes temas, o a grandes rasgos. Para más detalle de todo el contenido de la norma, los invitamos nuevamente a el webinar que tendremos el lunes 3 de agosto. Y una cosa, los aspectos relacionados con los recargos de jornada extraordinaria y los días de fiesta y duelo nacional, todo lo que tenía que ver, esos eran los aspectos más lesivos de este proyecto, se eliminaron. Pero se eliminaron por la acción sindical, las protestas que hicieron diferentes grupos y las manifestaciones y la sustentación y argumentación que se presentó en la Asamblea Nacional. Así que sin lucha no hay victoria. Los esperamos el lunes para más detalles del proyecto de ley. Saludos.